Con 60 años de historia y siendo uno de los personajes con más apariciones y adaptaciones en diferentes medios, Spider-Man suele tener ciertos descalabros a la hora de dar vida a sus diferentes historias, a veces no siendo lo que los seguidores del personaje deseamos, quedándose corto en base a las expectativas y en otras ocasiones siendo un completo desastre. Pero ¿cuáles son las historias más decepcionantes de los últimos tiempos del personaje? Tras el tremendo éxito que resultó ser el evento de Spider-Verse, 4 años después la editorial intentó revivir el movimiento del multiverso arácnido bajo el título de Spider-Geddon. Ahora se presumía tener nuevos rostros en el equipo, empezando por la versión de Insomniac, elevando las expectativas de los seguidores tras el primer encuentro entre Superior Spider-Man y este. Sin embargo, con el paso de los cómics, la historia demostró ser más de lo mismo, perdiéndose entre el mar de arañas que poco aportaban al argumento, que dicho sea de paso, dejaba fuera en casi todo momento a la versión del universo 616. Tal vez Spider-Geddon seguía siendo muy atractivo visualmente para los lectores, pero su endeble trama le hicieron ser un éxito moderado en ventas y una gran decepción para los seguidores que esperaban una historia menos convencional. En 2014, The Amazing Spider-Man 2 llegaba a las salas de cine para entregar una de las peores historias que el personaje ha tenido en este medio, aun cuando Sony duplicó el presupuesto para esta secuela mejorando notablemente el balanceo del personaje y sus efectos visuales. No hubo nada que pudiera hacer funcionar a su mediocre argumento que terminó por sepultar a la franquicia. A diferencia de Spider-Man 3, que terminó siendo decepcionante por su ejecución, The Amazing Spider-Man 2 lo fue en un apartado argumental, continuando con la aburrida premisa de los padres de Peter Parker y recurriendo a un cliché absurdo para dar forma a su villano. Un fanático enamorado del héroe que termina transformándose en el chico malo. ¿En serio? En un intento por reiniciar a los cómics del personaje, Marvel confió en John Byrne para dar vida a Spider-Man Chapter 1, una serie que revivía el mito del origen de Peter Parker como Spider-Man, ahora ambientado en los modernos tiempos de finales del siglo pasado. Desde antes de salir al mercado, la serie ya había levantado bastantes críticas de los seguidores que no veían la necesidad de volver a leer el origen del personaje, cosa que habría cambiado fácilmente si la historia hubiese sido buena, algo que definitivamente no ocurrió. Agregando poco o nada al mito de Spider-Man con un trabajo artístico que no destacaba en lo absoluto, Chapter 1 terminaría un año después de ser lanzado, dejando en evidencia la etapa más precaria de Marvel Comics, que abusaba de añadir anuncios a sus historias como si estas fueran un programa de televisión. Un completo desastre. ¿Qué podría salir mal de una serie de televisión que adaptaba al universo Ultimate? Eso lo descubrimos en 2012 cuando Ultimate Spider-Man llegaba de la mano de Disney XD, en lo que podríamos llamar un cambio radical en la manera de adaptar al personaje en la televisión. El tema es que por lo menos la primera temporada abusó de un sentido del humor absurdo que hizo que muchos seguidores dieran la vuelta y regresaran a anhelar antiguos proyectos, siendo una completa decepción para todos aquellos que buscaban una adaptación más fiel a las historias de Brian Michael Bendis y Mark Bagley en los cómics. Tras su final llegó Marvel Spider-Man y Disney nos demostró que podría superarse a la hora de realizar malas historias. ¡No te pases conmigo! Vale. La última década del personaje en los cómics da para hablar bastante, y si bien es cierto que hubo bastantes buenas historias, también llegaron otras que fueron una completa decepción. Una de estas fue Clone Conspiracy. Cuando el evento fue anunciado, muchos lectores realmente nos emocionamos al intentar descubrir qué es lo que estaba tramando Dan Slott y qué personajes del pasado podrían atormentar a Peter Parker nuevamente. El problema es que cuando obtuvimos dichas respuestas, todo se desmoronó. La historia nunca pudo cumplir con las altas expectativas que se tenían sobre ella, y el escritor firmaría su renuncia con el personaje poco después. Parece que había poco combustible en el motor de Dan Slott cuando escribió Clone Conspiracy, y eso se vio reflejado en su mediocre argumento. You're the Spider-Man writer during the age of social media. Alertando a los seguidores sobre un gran suceso que rápidamente fue ligado al mundo del cine, Marvel anunció una miniserie escrita por J.J. Abrams y su hijo adolescente en lo que sería uno de los más grandes fiascos de la editorial en recientes años.
De este proyecto hablamos en otro video donde quedó expuesto el gran problema que lo hizo fracasar económicamente, pero su mayor pecado fue el no contar con una historia verdaderamente relevante, empañando un poco más la credibilidad de un sujeto como J.J. Abrams y de la editorial misma, dejando que el director cumpliera el capricho de su hijo por escribir un cómic de Spider-Man a costa de entregar un proyecto irrelevante y mal contado para todos sus seguidores. Los cambios de nombres nunca son buenos y Marvel debió pensar esto antes de querer cambiar el famoso Spider-Gwen por Ghost Spider. En un intento de Disney por crear un personaje más lucrativo y diferenciarlo de la baraja de chicas arañas bautizadas como Spider-Woman, Marvel lanzó Ghost Spider, una serie individual para la rubia que ahora contaba con un equipo creativo completamente nuevo que no solo quedó por debajo de lo esperado, sino que sepultó al personaje en lo más hondo del Spider-Verse. Cumpliendo con un ciclo de la mano de Jason Latour y Robbie Rodríguez, Marvel le encargó la serie a Shannon Maguire y Rosie Campe, quienes tras 10 números y un cambio de artista terminaron con el mito de Spider-Gwen, aburriendo a la mayoría de los lectores que dejaron de consumir al personaje en este medio. Spider-Man Far From Home puede presumirse la segunda película más taquillera en la historia del personaje, pero también puede contar con una de las historias más ridículas jamás escritas para Peter Parker. ¿Por qué querríamos ver a Peter Parker y a sus poco carismáticos amigos por las calles de Venecia? No lo sabemos, pero Marvel Studios pensó que esta sería una buena idea, dando como resultado la película más innecesaria del personaje en toda su historia. Un hecho que es reforzado con No Way Home, estrenada 2 años más tarde, la cual borra prácticamente todos estos acontecimientos que muy pocos seguidores quieren recordar. Otro caso de éxito económico que no necesariamente representa una buena historia es el Spider-Man de Todd McFarlane. A finales de la década de los 80s, el nombre de Todd McFarlane era tan popular en la industria del cómic que Marvel decidió darle una serie en solitario donde además de dibujar, ahora también escribiría. El resultado fue el cómic más vendido del personaje en toda su historia, marcando un antes y un después dentro de la industria, pero también una decepción de los lectores que, a pesar de valorar el increíble arte del canadiense, también se llevaron un duro golpe de realidad al descubrir sus carencias a la hora de escribir una historia. Tormento es un gran espectáculo visual, pero también es un terrible bache narrativo y definitivamente supuso una decepción para todos aquellos que pensaron que Todd McFarlane era quien llevaría las historias del personaje a otro nivel. Nick Spencer tuvo un gran éxito al inicio de su carrera con Amazing Spider-Man y aunque había demostrado ser un poco deficiente para crear argumentos extensos como lo fue Haunted, su peor historia llegó al momento de revelar la identidad de Kindred. Durante mucho tiempo los seguidores estuvimos al pendiente de Amazing Spider-Man y el personaje de Kindred, creando diversas teorías alrededor de este, pero cuando llegó el momento de revelar al hombre bajo la máscara, nadie pudo evitar su decepción. Hay quien afirma que cuando un escritor de Spider-Man recurre al Duende Verde o a los Osborn es porque se les terminaron las ideas, y la revelación sobre Kindred y su nexo con esta familia confirma este hecho. Tuvieron que pasar 5 años para que Brian Michael Bendis y Marvel nos regalaran la tan esperada secuela de Spider-Man y se resolviera por fin la incógnita dejada al final de su historia. Y cuando esto por fin ocurrió fue tan decepcionante que solo pudimos pensar en lo poco que el escritor tenía que aportar al personaje de Miles Morales, anunciando su salida de Marvel meses después. Tal vez Spider-Man 2 no es tan malo, pero supuso una decepción para todos aquellos que esperábamos una historia más cercana al nivel de la primera parte. Con otros proyectos en el radar, Spider-Man también ha tenido que lidiar con historias que no han generado el agrado y aprobación de sus seguidores, terminando por decepcionarlos en más de una ocasión. Pero dime qué piensas al respecto, cuál de todas estas historias es tu favorita y no resultó una decepción para ti, y cuál fue todo lo contrario. Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje y sus historias, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.